Noticentro 1, CMI. Bogotá en cuarentena estricta hasta el lunes. ¿Cómo avanzan los cierres y las restricciones en la capital? Secretario de Gobierno alerta que están disparadas las solicitudes de UCI en Bogotá. Distrito registra cifras históricas de pacientes graves. Comerciantes en desobediencia abren sus negocios pese a restricciones. Algunos se toman las calles de la capital para protestar. Bloquean la autopista sur. Está sin paso en ambos sentidos. Policía interviene fiestas en la capital del país al inicio de la nueva cuarentena. Comisión COVID del Consejo de Bogotá propone a la alcaldesa modificar esquema de cuarentena. Plantean una nueva estrategia de cierre de la capital que no incluye el fin de semana. Medellín está en confinamiento. Antioquia reportó la cifra más alta de muertes por COVID-19. Barranquilla se prepara para entrar en cuarentena a partir de la medianoche. La capital del Atlántico está en alerta. Hay varios niños en estado grave. Arranca confinamiento en 40 municipios del Valle del Cauca desde hoy a las 8 de la noche. Capturan a un ladrón que atracaba a sus víctimas con una pistola de la Segunda Guerra Mundial. El arma costaría más de 100 millones de pesos. Alerta por inundaciones en Cimitarra y el Magdalena Medio. Organización Mundial de la Salud advierte: el planeta se acerca al mayor pico de la pandemia. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La capital del país está hoy en confinamiento total hasta el lunes. Solo pueden estar en la calle aquellas personas que estén cobijadas por las excepciones que tiene el decreto. Sin embargo, comerciantes y trabajadores informales rechazan estas medidas. Incluso algunos se declararon en desobediencia. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo avanza la cuarentena estricta en Bogotá? Luisa y televidentes, muy buenos días. Esta es una cuarentena general de contrastes. Inició así, mientras algunas calles como la 26 y la 80 se encuentran despejadas, en otros sectores, como en el que estoy en estos momentos, Suba Rincón, hay aglomeraciones de comerciantes, hay discusiones con las alcaldías locales porque no los han dejado trabajar. Lo que dice el secretario de Gobierno es que esta cuarentena le permite disminuir esa ocupación en UCI, que está sobre un 78%, y que espera que el lunes se tomen nuevas medidas, ya sea la cuarentena del otro fin de semana y algunos ajustes para el pico y cédula. Escuchémoslo a él. La Alcaldía Mayor de Bogotá le ha propuesto al Gobierno Nacional que en estos días hagamos el esfuerzo de cuidado fundamentalmente con las cuarentenas de fin de semana. El Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de continuar con pico y cédula. El lunes la Alcaldía Mayor de Bogotá le pedirá nuevamente al Gobierno Nacional que hagamos el esfuerzo principal en materia de las cuarentenas de fin de semana, las cuarentenas de 4x3, y que permitamos que durante los días hábiles el comercio funcione sin la restricción del pico y cédula. Recordemos que estas medidas se tomaron porque la ocupación en camas UCI aumenta y de manera exponencial en la capital del país por este tercer pico de la pandemia, que ha sido uno de los más agresivos. Incluso las solicitudes al CRUE superan las 300 por día. Entre el 12 y el 14 de abril tuvimos 310 solicitudes de UCI entre COVID y no COVID en un día. Al día siguiente tuvimos 379 solicitudes de UCI. Y al tercer día tuvimos 374 solicitudes de UCI entre COVID y no COVID. Estos son los niveles históricos más altos que se ha tenido desde el inicio de la pandemia. Quiero contarles que en lugares como esto hay una ola de trapos rojos. Los comerciantes se han declarado en desobediencia civil. Aseguran que no aguantan un cierre más, pues los recibos y las personas a las que les deben de pagar no aguantan estas restricciones. Estoy con uno de sus representantes, Tony Gómez. Tony, ¿por qué estamos en desobediencia civil? ¿Qué le piden al distrito? ¿Por qué estamos en desobediencia civil? Sencillo, porque ya no aguantamos más, ya estamos a quiebre, ya los locales muchos están cerrando,
hombre, porque no tienen más economía, ya su economía se acabó. ¿Y qué le pedimos al distrito? Hombre, que revise esto, porque el foco de contagio no son los pequeños comerciantes que tienen el aforo. Entonces, miren por otros lados, que busquen otras alternativas pues de esta situación y arreglar esta situación, y que ya no sigan atropellando más al pequeño comerciante. Nosotros, el pequeño comerciante, somos el 80% que mueve la economía de este país, y al parecer la alcaldesa viene con sus pretensiones a querer acabar con nosotros, porque es el mensaje que nos viene dando. ¿Sí? Entonces nosotros nos mantenemos en desobediencia civil, manteniendo nuestros locales abiertos. Ya lo escucharon, es uno de los representantes del comercio quienes aseguran que tanto esta cuarentena como la otra van a estar en desobediencia civil porque deben pagar servicios, deben pagar impuestos y además tienen deudas millonarias. Los detalles de esta noticia los tendremos sobre las 12 del mediodía. Me quiero despedir con un dato. La Secretaría de Gobierno aseguró que hay 29 puestos de control en toda la ciudad y que recordemos que entre Bogotá y Cundinamarca hay un plan candado para evitar que haya movilizaciones innecesarias. Dentro de poco nos vemos, Luisa. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y a pesar del inicio de la cuarentena estricta en Bogotá, cientos de jóvenes fueron sorprendidos en varias fiestas clandestinas. Estilo Venga, muy buenos días. ¿Con qué se encontraron las autoridades? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días, los saludo hasta ahora desde el sur de la capital del país, y es que fueron 4 fiestas clandestinas que encontró la Policía Metropolitana de Bogotá, especialmente en la localidad de Chapinero. En cada fiesta de estas clandestinas se encontraban al menos 100 jóvenes, quiere decir que al menos 400 jóvenes incumplieron con la medida de confinamiento y cuarentena estricta que empezó a regir a la medianoche decretada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Todos estos jóvenes fueron aprendidos, en su mayoría algunos menores de edad y también algunos adultos quienes organizaron estas fiestas clandestinas. En este momento la Policía Metropolitana de Bogotá entrega un balance de 4 establecimientos cerrados, 2 por exceder el horario de servicio y los otros 2 por fiestas clandestinas. El llamado que se hace hoy es a no tener que llegar la policía a hacer el comparendo, sino por el contrario, a quedarnos todos en casa. El llamado de la Policía Metropolitana de Bogotá a las autoridades sanitarias es a que cumplan los jóvenes estas medidas que se impusieron para este fin de semana para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Y le quiero hablar a esta hora 11 y 8 de la mañana del panorama que se presenta a esta hora sobre la autopista sur con Avenida Primera de Mayo. Decenas de comerciantes salieron a protestar durante este segundo día donde se presentan protestas masivas en la capital. Todos estos comerciantes pues han salido porque dicen que no aguantan un encierro más. Ellos le piden a la alcaldesa de Bogotá que pues tengan en cuenta otras medidas, pero que no cierren sus comercios los fines de semana. En este momento está totalmente bloqueado el paso vehicular, tanto para Transmilenio como vehículos particulares, sentido Bogotá-Soacha y Soacha-Bogotá. Vamos a hablar con algunas de las personas que se encuentran en este punto de la ciudad para que nos cuenten por qué decidieron salir y nos cuenten sus argumentos. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos, por favor, ustedes por qué salieron el día de hoy. Gracias. Buenos días, nosotros el comercio de la Primera de Mayo, especialmente el sector de las motos, salimos a protestar por el derecho mínimo vital al trabajo. Con estas son 2 fines de semana consecutivos que no nos dejan desarrollar nuestro medio de trabajo. Nosotros somos trabajadores independientes que vivimos del día a día y estos cierres nos están ocasionando pérdidas, cierres de locales, mucho inconveniente. Venimos como reponiéndonos de un hueco que dejó el año pasado por el mismo tema del COVID, que sumando días son 4 meses que nos dejaron trabajar el año pasado y este año va por las mismas. Y lo que no entendemos es por qué quieren cerrar los pequeños comercios como los que son todo el sector de la Primera de Mayo, pero no cierran ni grandes superficies ni cierran Transmilenio. Entonces queremos algún representante del gobierno que nos hable, nos responda y sobre todo que nos ayude a volver a abrir nuestros locales. Ustedes van a permanecer aquí cerrando esta vía principal. ¿A qué acuerdo han llegado con la policía? Ya llegó algunos hombres del ESMAD y también de la fuerza disponible. Sí, realmente hay unos representantes de la alcaldía que no nos dan solución a nada. Ellos dicen que el día lunes nos escuchan, pero realmente nosotros tenemos una necesidad ya. Muchos, como le comentaba anteriormente, trabajamos del día a día y no tenemos el dinero para sobrevivir o subsistir un fin de semana más sin llevar ingresos a nuestras casas.
Muchas gracias, pues este es uno de los testimonios de las personas que permanecen en este punto. Dicen ellos que no piensan habilitar esta vía principal. Ellos desde muy temprano, tipo 8 de la mañana, llegaron y bloquearon esta vía con algunas piedras, palos y también uno de los articulados, pues le sacaron el aire de las llantas para que no se pudiera movilizar. Ya el articulado fue pues puesto en otro lugar. Hay que decir que no están funcionando 3 estaciones de Transmilenio, la de Centro Mayor, la de la NQS y también la de El Sena. La fuerza disponible está en este lugar, pero hasta el momento no se han presentado desmanes por parte de estos protestantes, tampoco de la policía. Hasta el momento no presentan una intervención. Han dicho ellos que la idea es llegar a un diálogo, llegar a un acuerdo para que ellos mismos pues desbloqueen esta vía. ¿Quiénes están acá? Pues los comerciantes de las motos, quienes venden motos, algunos repuesteros y también el sector de los muebles de la avenida 1 de Mayo aquí en el sur de la capital. Y es que vamos a hablar de otro importante tema y tiene que ver con esto de los cierres de los fines de semana. Pues el Comité Epidemiológico del Consejo de Bogotá le ha hecho una propuesta a la alcaldesa de Bogotá y es que cambie su esquema 4x3 por otro que sea considerado 3x2, 3 cierres cada 2 semanas en la capital. No estamos de acuerdo con el modelo 4x3 propuesto por las autoridades, ya que como advertimos en enero, estas cuarentenas no planificadas perjudican gravemente a la economía. Insistimos en que adopten el modelo 3x2, 3 días de cuarentena cada 2 semanas sin restricciones, ya que como demostramos, este modelo baja progresivamente la velocidad de contagio, mientras permite operar y planificar libremente a la economía de Bogotá. Hasta el momento la alcaldesa de Bogotá no se ha pronunciado sobre esta propuesta que hacen los concejales, pero se espera que en las próximas horas ella diga si acepta de pronto para dentro de 2 semanas esta propuesta por parte del Comité Epidemiológico. Y siendo las 11:12 de la mañana hablamos de otro tema importante y tiene que ver con el drástico aumento en las muertes y los contagios por COVID-19. Pues los casos activos ya llegaron a los 94.583 ya en el país, pues se han contagiado del virus un total de 2.602.719 personas. Hablamos también de los contagios recientes. En un solo día, ayer jueves, fueron 16.918 personas que se contagiaron de la enfermedad. Los fallecidos a la fecha en Colombia a causa de esta grave enfermedad son 67.199. Ayer se reportó una de las cifras más altas también de este año, 380 muertos solo en 24 horas. Y también, según el Plan Nacional de Vacunación, hasta el momento se han aplicado un total de 3.455.084 vacunas. Ayer en un solo día se aplicaron 104.858 biológicos. Estas son las cifras del COVID-19 que presenta el Ministerio de Salud. Pero hay otro tema también muy importante, Luisa y televidentes, y tiene que ver con la actualización de las cifras de los siniestros viales. Pues Noticentro 1 CMI conoció esas cifras más recientes del primer trimestre de este año y aumentó un 11% la siniestralidad en Colombia. 1.621 personas perdieron la vida en accidentes viales. Es muy preocupante la muerte de motociclistas, pues de los 1.621, casi 1.000 fueron motociclistas. El aumento de la siniestralidad vial está asociado a una mayor actividad, pero es muy preocupante, especialmente en el caso de los motociclistas. Tenemos casi 1.000 motociclistas muertos en los primeros 3 meses del año, es un aumento de 23% con respecto al año inmediatamente anterior y puede deberse principalmente al exceso de velocidad y al uso de motocicletas que no tienen elementos de seguridad como los frenos ABS. El actor vial que más muere en siniestros viales entonces son los motociclistas. Entre enero, febrero y marzo fueron 906 pérdidas humanas. En segundo lugar aparece el peatón con 298 fallecidos y en tercer lugar el usuario de bicicleta con 112 muertes. Y me quiero despedir con el panorama a esta hora en el sur de la capital, acá en este punto sobre la autopista sur con avenida 1 de Mayo, donde permanecen los comerciantes bloqueando esta vía principal. Importante que los conductores tomen vías alternas como la carrera 10ª u otras vías para salir de Bogotá, algunas personas que deban hacerlo y que estén bajo las excepciones. El tráfico a esta hora es muy lento y también bajo flujo vehicular, también teniendo en cuenta que pues estamos en cuarentena este
estricta en Bogotá. Me despido entonces desde el sur de Bogotá y volvemos a las 12 del mediodía con el desarrollo de estas noticias, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, seguimos muy pendientes. Y Medellín de nuevo está en confinamiento hasta el próximo lunes. Los ciudadanos solo pueden salir para abastecerse y para trabajar en labores que tengan excepciones. Yusi, muy buenos días. ¿Cuál es el panorama? Hola Luisa y televidentes, buenos días. No solamente es Medellín, como usted lo mencionaba, sino que también son los 124 municipios del departamento de Antioquia. Justamente hasta ahora, 11:15 de la mañana, estábamos en el parque principal del municipio de Itagüí, una de las zonas más comerciales del sur del Valle de Aburrá, y está, como lo pueden ver en este momento, vacío. La mayoría de establecimientos comerciales están cerrados, no se permite abrirlos, excepto los que tienen pues el permiso para hacerlo, pues son de abastecimiento y también medicamentos, alimentos, y las personas que pueden hacerlo con el pico y cédula pueden abrir estos establecimientos. También pueden salir las personas que tengan el permiso para sus labores y que hagan parte de las excepciones decretadas por el gobierno departamental. Entre tanto, hay que decir que aunque el comportamiento ha sido bueno, según las autoridades, la mayoría de los ciudadanos han acatado esta norma. La policía recibió durante la primera noche 259 llamadas, 57 de ellas por riña y 45 por violencia intrafamiliar. El resto de estas llamadas fueron por aglomeraciones y por algunas reuniones que tendrían alto volumen musical. Fueron en total 188 los comparendos en el área metropolitana y 144 de ellos corresponde a Medellín. Entre tanto, hay que decir que sigue siendo crítico el panorama de coronavirus en el departamento de Antioquia. En las últimas horas, en un solo día, se presentó la cifra más alta de fallecidos, con 114 muertos y 4.124 nuevos contagios. Lo más dramático de esta situación es que, pese a que ya 119 pacientes han sido trasladados a otras ciudades del país con el apoyo de la Fuerza Aérea, aún 276 pacientes están buscando una unidad de cuidados intensivos que no hay en Medellín. En este momento, según las autoridades de salud y también algunos gerentes de hospitales, el sistema está colapsado, no se encuentra, y otros 31 están pendientes de un traslado urgente. Justamente Noticentro 1 CMI conoció la dramática y triste historia de una familia, la de Milton Castro, un hombre joven de 32 años quien presentó síntomas el 1 de abril. Tuvo que sufrir varios días para que la EPS le hiciera la prueba, no pudo, tuvo que hacerlo particular, y finalmente, cuando ya se encontraba comprometido en sus pulmones y en sus riñones, requiriendo una UCI, lleva más de 15 días esperando una unidad de cuidados intensivos, pero no ha sido posible por parte del sistema de salud. Sus familiares han tenido que hacerlo y buscarlo de manera propia. Más adelante, en minutos, tendremos detalles de esta historia desde Antioquia. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y en el departamento del Atlántico, el COVID-19 no da tregua. En las últimas horas se registró un nuevo récord de muertes mientras se extreman las medidas de seguridad. Jorge Castro, buenos días. ¿A qué hora empieza a regir el toque de queda? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. A las 6 de la tarde arrancará el toque de queda en la ciudad de Barranquilla y los 22 municipios del departamento. Irá hasta las 5 de la mañana del próximo lunes, es decir, 59 horas de confinamiento en todo el departamento. Son las medidas que se están adoptando con el fin de frenar el contagio y la alta letalidad como consecuencia del COVID-19. En ese orden de ideas, ayer se registró un nuevo récord de fallecidos por coronavirus en el departamento. Murieron 98 personas en solo 24 horas. Y casos que se conocen de esta pandemia en la ciudad de Barranquilla: la muerte en menos de un mes de 3 profesores de un centro de educación secundaria. José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla, ¿cómo es este caso de los docentes de la institución educativa? Bueno, el magisterio ha sido uno de los gremios que más muerte creo que ha colocado en esta pandemia. Ya son 69 docentes activos desde que inició la pandemia. En el caso de la Nacional de Comercio, donde falleció el rector, el profesor Eddie Carbonell, luego falleció el coordinador, el profesor Pedro Fontalvo, y el día 14, hace 2 días, falleció la profesora Mónica Zapata, una de las profesoras más antiguas de esta institución. De verdad que es lamentable para nosotros. Igualmente, hoy a las 3 de la mañana falleció otro docente, el profesor Pedro Páez, del colegio aquí de Simón Bolívar,
donde de verdad que es lamentable, y el caso de muchos compañeros que hoy tenemos en UCI y algunos con tratamiento en casa porque no existe clínica o no hay camas para atender a los pacientes. Muchas gracias a José Ignacio Jiménez, es el presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla. Mientras tanto, también se están conociendo cifras alarmantes en cuanto a la manera como se está produciendo el contagio de niños de menor edad en la ciudad de Barranquilla, y se está informando de 5 niños hospitalizados en la Clínica General del Norte de la capital del Atlántico. 2 de ellos se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Y una última noticia, también falleció por COVID-19 el docente investigador Luis Carlos Gutiérrez de la Universidad del Atlántico. Él es la persona que lideró el Centro de Investigaciones contra el Coronavirus y que en este momento está activo y que sirve además también como un punto para la toma de pruebas en el departamento del Atlántico. Más adelante, Luisa, tendremos desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y con esta información también hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. El Valle del Cauca se prepara para entrar en confinamiento y otras medidas. Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Valle del Cauca tendrá restricciones durante todo el fin de semana debido al incremento en la ocupación de camas UCI. Sebastián, muy buenos días. ¿A qué hora empiezan las medidas? Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, el toque de queda en Cali hoy inicia a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero el sábado el toque de queda en Cali inicia a la 1 de la tarde y se extiende durante todo el fin de semana hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. La ley seca en Cali inicia a partir de las 8 de la noche de hoy e igual se extiende durante todo el fin de semana. En el Valle del Cauca no habrá ley seca, pero sí habrá medidas especiales y restricciones en los 40 municipios. Por eso a esta hora nos acompaña Clara Luz Roldán, ella es la gobernadora del Valle. Gobernadora, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Noticentro 1 CMI. ¿Cuáles son esos horarios y lo que no podremos hacer en el departamento? Bueno, lamentablemente no pudimos prorrogar más estas medidas restrictivas porque las unidades de cuidados intensivos nos subieron a por encima del 90% de la ocupación. Entonces empezamos a partir de hoy a las 8 de la noche, toque de queda continuo, restricción total hasta el lunes a las 5 de la mañana. Sabemos que es una medida dura, pero necesitamos que nos entiendan que tenemos que cuidar la salud de los vallecaucanos, que no podemos negarle una unidad de cuidados intensivos a ningún vallecaucano y por eso nos vimos abocados a tomar esta restricción durante todo el fin de semana. Gobernadora, ¿el turismo va a estar exento? Por ejemplo, si yo necesito ir al Cerrito porque tenía una reserva, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Total, está dentro de las excepciones. Quien tiene una reserva y muestre la reserva van a poder trasladarse no solo al Valle del Cauca, muchas personas han hecho reservaciones a departamentos vecinos, el eje cafetero o el Cauca podrán hacerlo. De igual forma, todo el que tenga una cita para vacunación. No vamos a restringir la vacunación ni durante el sábado ni durante el domingo. Gobernadora, por último, un llamado a esos alcaldes para que articulen este decreto que usted ya emitió. Sí, o sea, los alcaldes nosotros estamos en continuo contacto por un chat en el que estamos y cuando vamos a tomar esta medida lo hacemos conjuntamente con ellos. Estamos mirando unos casos en los que el norte del Valle nos está pidiendo la posibilidad de ellos sacar un decreto porque estamos en la cosecha de café. Entonces lo estamos analizando con la Secretaría de Salud y ya el decreto lo sacaría el municipio para exceptuar, por ejemplo, el domingo en la mañana, que bajan los campesinos con sus cosechas. Estamos analizándolo con la Secretaría de Salud, sobre todo en municipios que tengan un bajo nivel de contagios. Gobernadora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Actualmente la ocupación de las camas UCI de 1.134 camas, más del 90% están ocupadas en el Valle del Cauca, mientras que en Cali de 850 camas, más del 91% están completamente ocupadas. Y para finalizar, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, fue capturado en las últimas horas un temido disidente de las FARC que estaría relacionado con el secuestro y posterior asesinato de un funcionario del CTI en el departamento del Cauca. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI.
Sebastián, muchas gracias. Fue capturado por la policía un taxista integrante de la banda Los Amarillos, dedicada a hurtar a mano armada en sectores turísticos de Cartagena. Tatiana Rodríguez tiene el informe. Tatiana, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, las autoridades manifestaron que alias Ali Barriga, como era conocido este hombre capturado, presenta antecedentes por los delitos de concierto para delinquir y homicidio culposo. Han manifestado las autoridades que integraba una banda denominada Los Amarillos, que realizaba hurtos a mano armada en los diferentes barrios del sector histórico, en Boca Grande, en el Laguito y aquí en el centro histórico de Cartagena. Ha manifestado también la Policía Metropolitana de Cartagena que este hombre o esta banda empleaban taxis con el fin de evadir los controles de las autoridades. Ahora la policía trata de establecer dónde se encuentran los integrantes de esta banda. Y cambiando de tema, fue capturado alias Alecito mientras cometía un robo en el barrio El Milagro de Cartagena. Lo curioso era que empleaba un arma utilizado por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, avaluada por coleccionistas en más de 100 millones de pesos. Las autoridades tratan de establecer cómo llegó este arma a Cartagena y por qué este presunto delincuente la empleaba. También cabe destacar que no es la primera vez que la Policía Metropolitana de Cartagena decomisa un arma de este tipo, y fue en 2018 cuando capturaron a 2 personas que tenían un arma de este tipo. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante, ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Otro tiroteo en Estados Unidos, 8 muertos y 5 heridos. Volvemos. La OMS alertó al mundo que se acerca el mayor pico de contagios de la pandemia. Un nuevo tiroteo se presentó en Estados Unidos, dejando 8 muertos, y hay indignación en Estados Unidos por el video que muestra a un policía disparando contra un niño de 13 años. Este es el panorama mundial en Noticentro 1 CMI. La Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas al advertir que el mundo se acerca a la tasa de infección más alta durante la pandemia, asegurando que la situación es preocupante cuando el número de nuevos casos por semana se han duplicado en los últimos 2 meses. Some countries that had previously avoided widespread transmission are now seeing steep increases in infections. One of those countries is Papua New Guinea. Until the beginning of this year, Papua New Guinea had reported less than 900 cases and just 9 deaths. It has now reported more than 9,300 cases and 82 deaths. Al menos 8 personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo en unas instalaciones de la compañía de envíos FedEx cercana al Aeropuerto Internacional de Indianápolis, en Estados Unidos, nación que vuelve a ser víctima de una creciente ola violenta con armas de fuego. La policía señaló que el atacante armado abrió fuego y luego se suicidó, agregando que ya no hay una amenaza activa para la comunidad, mientras el hecho fue considerado como una situación de víctimas en masa, aunque no se conocen los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra este depósito de correos en el que trabajan 4.500 personas. Fue revelado el momento en el que un oficial de policía de Chicago mató a Adam Toledo, un adolescente hispano de 13 años quien recibió un disparo en el pecho tras una persecución. Toledo había soltado una pistola y comenzaba a levantar sus manos un segundo antes de que el agente Eric Stillman lo baleara de muerte, cuando el joven no tenía nada en las manos y sus brazos estaban al menos parcialmente levantados. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, aseguró que las autoridades le habían fallado a Adam e hizo un pedido para que no se desaten protestas callejeras por el hecho, en medio del creciente levantamiento social contra la brutalidad policial a comunidades minoritarias de Estados Unidos.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, con el objetivo de generar confianza en el fármaco cuya distribución está suspendida en varios países europeos después de que se confirmaran varios casos de trombos en personas inoculadas con este medicamento. Merkel también defiende la aplicación de nuevas restricciones en una Alemania que para la canciller está firmemente agarrada por la pandemia. De hecho, pide la imposición del que sería el primer toque de queda instaurado en esta nación por causa de la pandemia de COVID-19. Comenzó el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual se alargará hasta el próximo lunes y se celebrará en medio de una grave crisis política, económica y social, y cuando la generación histórica de dirigentes de la revolución están en retirada, con la inminente jubilación de Raúl Castro como telón de fondo. Se espera que tras el Congreso del único partido político que hay en la isla, se ponga fin a una era y se dé paso a una nueva generación. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá en cuarentena estricta hasta el lunes. ¿Cómo avanzan los cierres y las restricciones en la capital? Secretario de Gobierno alerta que están disparadas las solicitudes de UCI en Bogotá. Distrito registra cifras históricas de pacientes graves. Comerciantes en desobediencia abren sus negocios pese a restricciones. Algunos se toman las calles de la capital para protestar. Bloquean la autopista sur. Está sin paso en ambos sentidos. Policía interviene fiestas en la capital del país al inicio de la nueva cuarentena. Comisión COVID del Consejo de Bogotá propone a la alcaldesa modificar esquema de cuarentena. Plantean una nueva estrategia de cierre de la capital que no incluye el fin de semana. Medellín está en confinamiento. Antioquia reportó la cifra más alta de muertes por COVID-19. Barranquilla se prepara para entrar en cuarentena a partir de la medianoche. La capital del Atlántico está en alerta. Hay varios niños en estado grave. Arranca confinamiento en 40 municipios del Valle del Cauca desde hoy a las 8 de la noche. Capturan a un ladrón que atracaba a sus víctimas con una pistola de la Segunda Guerra Mundial. El arma costaría más de 100 millones de pesos. Alerta por inundaciones en Cimitarra y el Magdalena Medio. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Avanza la cuarentena estricta en Bogotá que durará hasta el lunes. Algunos comerciantes y trabajadores informales se oponen a esta medida, mientras el distrito alerta sobre un alarmante aumento en la solicitud de camas UCI en la capital del país. Luisa, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Luisa y televidentes, como usted lo dijo, la situación es preocupante. Mientras Bogotá está en cuarentena estricta, las solicitudes de camas UCI aumentan en cifras históricas. El distrito prepara nuevas medidas para la próxima semana. Pero les tengo que decir con absoluta claridad que esta pandemia no la podemos superar con el sálvese quien pueda. Con un mensaje a los capitalinos, incentivado por la preocupación que ha traído el tercer pico de la pandemia, inicia una nueva cuarentena general en la ciudad. La medida comenzó a las 0 horas de este viernes e irá hasta el lunes a las 4 de la madrugada. Tenemos habilitados 29 puestos de control, como el que ustedes ven acá, acompañados de policía y ejército, al igual que de equipos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y mientras la ciudad está confinada, la ocupación en las UCI se ubica en un 78.8% para la unidad total y un 78.3% para la de pacientes COVID. Y las solicitudes de camas en el CRUE aumentan en cifras históricas. Entre el 12 y el 14 de abril tuvimos 310 solicitudes de UCI entre COVID y no COVID en un día. Al día siguiente tuvimos 379 solicitudes de UCI y al tercer día tuvimos 374 solicitudes de UCI entre COVID y no COVID. Estos son los niveles históricos más altos que se ha tenido
desde el inicio de la pandemia. El próximo lunes habrá un comité epidemiológico con el Gobierno Nacional para determinar nuevas medidas. Recuerde que desde hoy hasta el lunes solo están vigentes estas excepciones de movilización. El sector de salud, encargados del orden público, personal de comunicaciones, quien tenga una extrema necesidad y comercio que ofrezca elementos de primera necesidad. Entre tanto, quiero mostrarles el panorama aquí en un sector comercial de la localidad de Suba, exactamente en el sector de Rincón. Comerciantes en total desobediencia civil mientras la policía se prepara para poner comparendos. En el siguiente informe les damos los detalles de toda esta jornada. En desobediencia civil entraron cientos de comerciantes de Bogotá. En la localidad de Suba se registró una ola de trapos rojos y locales a puertas abiertas. Su argumento es no tener finanzas para seguir con el sustento de sus familias y negocios. No recibimos ni subsidio de arriendo ni subsidio de servicios. Venimos ya en cuidados intensivos los pequeños comerciantes. En una sofocada discusión entre la alcaldía de Suba y los comerciantes no se pudo llegar a un acuerdo. La policía le llega su sueldo, no tiene que ir matarse y trabajar. Los negocios mantendrán sus puertas abiertas mientras el distrito advierte acciones judiciales contra ellos. Tendremos equipos de la alcaldía y de la policía, no solo imponiendo los respectivos comparendos e iniciando las audiencias de cierre de los establecimientos, sino que también, y esto sería lo más grave, por el tipo de acción estarían inmersos en una causal delictiva que se llama violación de medida sanitaria, y por eso sería necesario compulsar copias de todos estos comparendos y estas acciones a la Fiscalía para las debidas investigaciones en materia penal. Por ahora, la única opción que brinda la Alcaldía Mayor de Bogotá es proponer la suspensión del pico y cédula al Gobierno Nacional. El lunes, la Alcaldía Mayor de Bogotá le pedirá nuevamente al Gobierno Nacional que hagamos el esfuerzo principal en materia de las cuarentenas de fin de semana, las cuarentenas de 4x3, y que permitamos que durante los días hábiles el comercio funcione sin la restricción del pico y cédula. Fenalco anunció que para este fin de semana el comercio capitalino tendrá pérdidas del 80%. Serían cerca de 22.000 comerciantes los que se han visto afectados con las restricciones y quienes aseguran no haber recibido ayuda por parte del distrito. Con esta información me despido. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y durante la mañana se han presentado varias protestas y bloqueos en Bogotá. Comerciantes y trabajadores informales rechazan la cuarentena estricta y las medidas de la alcaldía. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuál es el panorama? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues seguimos recorriendo el sur de la capital del país. En este momento se presenta otra movilización aquí sobre la carrera 68 con autopista sur en el sector de Venecia. Son al menos 4 puntos donde se presentan movilizaciones. La calle 80 en el occidente de Bogotá permanece cerrada, la autopista con 1 de Mayo y aquí en este sector de la carrera 68 con autopista. Derecho al trabajo, derecho a vivir dignamente. Segundo día de protestas en Bogotá a causa de los confinamientos decretados por la alcaldía de Bogotá. Este ha sido el panorama en la autopista sur con avenida 1 de Mayo, desde las 8:30 de la mañana, cuando los comerciantes decidieron bloquear la vía principal que comunica a Bogotá con el municipio de Soacha. Venimos de una pequeña recuperación económica del cual otra vez vamos a decaer. Con estos aislamientos los únicos que hacen es arruinarnos más, aislarnos más. Ya no aguantamos más cuarentenas, ya no aguantamos más cierres. No es justo que siempre agredan al comercio como lo han venido haciendo. Hemos tenido que sacar empleados, debemos meses de arriendo, los servicios no cesan. Un llamado especial hacen estos comerciantes a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Que por favor no nos cierre más, y mucho menos fines de semana. Ella tiene con qué sostenerse, nosotros no. Nosotros tenemos familia, pagamos servicios, arriendo, tenemos hijos y también le subió a todo últimamente. Entonces no me parece que nos cierren más. Queremos trabajar, tenemos derecho a trabajar. La fuerza disponible, efectivos de la metropolitana y agentes de tránsito intentan restablecer el paso vehicular sin tener éxito alguno. Y en otras noticias, fueron sorprendidos al menos 400 jóvenes en fiestas clandestinas durante la noche y la madrugada de este viernes. La indisciplina fue protagonista en la localidad de Chapinero en el inicio de la cuarentena estricta que empezó a regir a las 12 de la medianoche.
En diferentes puntos de esta zona de Bogotá fueron sorprendidos cientos de jóvenes en plena rumba, sin tapabocas y consumiendo licor. 4 establecimientos cerrados, 2 por exceder el horario de servicio y los otros 2 por fiestas clandestinas. Es absolutamente absurdo e inaceptable que en los momentos más críticos de esta pandemia tengamos que levantar 4 fiestas clandestinas en Chapinero anoche con más de 400 personas. Es absurdo, es irresponsable, es inaceptable. Todas estas personas tienen obviamente su respectivo comparendo, los establecimientos de comercio fueron sancionados y su actividad económica suspendida. Un llamado especial han hecho las autoridades para que no se incumplan las medidas sanitarias durante este fin de semana. Tenga en cuenta que el pico y cédula no se canceló. La Policía Metropolitana de Bogotá los invita a todos a ser muy disciplinados, muy exigentes, a tener conciencia y saber que hoy las UCI en Bogotá están completamente llenas y que no se justifica por ningún medio que se realicen fiestas clandestinas. Por ejemplo, si usted bogotano sabe de alguna fiesta clandestina, de inmediato llame al 123. No permita que sus vecinos o no permita que se realicen esta clase de actividades que no conllevan sino a más contagios y a más muerte de bogotanos. En la madrugada de este viernes también fueron sorprendidos decenas de conductores que salían de paseo a pesar de las restricciones. 12:10 de la tarde y un drástico aumento en los accidentes viales se presentó durante el primer trimestre de este año. Aumentó 11% las muertes en estos siniestros viales. Sigue siendo preocupante el aumento de las cifras de fallecidos en accidentes de tránsito en el país. Según la estadística más reciente del Observatorio de Accidentalidad Vial, en los 3 primeros meses de este año murieron en siniestros viales 1.622 personas, un aumento del 11% comparado al año 2020, cuando murieron 1.455 colombianos. Esto representa un promedio diario de 18 fallecidos, teniendo en cuenta que las 1.621 personas murieron en los primeros 84 días del año. Un aumento de 26% con respecto al año inmediatamente anterior. Hay mayor uso de la bicicleta, mayor exposición y hay mucho exceso de velocidad. En el caso de Bogotá hay un 21% de aumento y hay reducciones en el caso de Cali y Medellín, 67% en Cali y 50% en Medellín, lo cual es bastante importante y vale la pena seguir en esa línea de gestión de la velocidad. El actor vial que más muere en las vías del país son los motociclistas, con una cifra récord de 905 muertos. Tenemos casi 1.000 motociclistas muertos en los primeros 3 meses del año, es un aumento de 23% con respecto al año inmediatamente anterior y puede deberse principalmente al exceso de velocidad y al uso de motocicletas que no tienen elementos de seguridad como los frenos ABS. En segundo lugar aparecen los peatones con 297 fallecidos, usuarios de vehículos con 151 muertes y usuarios de bicicleta con 112 registros. Me despido desde el barrio Venecia en el sur de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y hoy comienza el confinamiento en el Valle del Cauca y se extenderá durante todo el fin de semana. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuáles son las otras restricciones? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. No se puede realizar ningún tipo de fiesta ni de celebración y hace pocos minutos la gobernadora del Valle le pidió al gobierno nacional poder suspender las jornadas escolares que tienen presencialidad en 34 municipios del Valle. En el Valle del Cauca iniciará el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril. Además, se decretó la alerta roja hospitalaria. Es decir, se suspenden las cirugías de alta complejidad que requieran una unidad de cuidado intensivo. Sabemos que es una medida dura, pero necesitamos que nos entiendan que tenemos que cuidar la salud de los vallecaucanos, que no podemos negarle una unidad de cuidados intensivos a ningún vallecaucano y por eso nos vimos abocados a tomar esta restricción durante todo el fin de semana. En Cali también habrá el confinamiento. Será a partir del sábado y hoy comenzará la ley seca a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes. Tendremos un toque de queda prolongado y extenso desde el día sábado a la 1 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Nosotros queremos señalar que por plataformas tecnológicas hemos evaluado la movilidad en nuestra ciudad, hemos visto de una altísima movilidad
y tenemos que reducir esa movilidad porque es posibilidad de contagio. Actualmente de 1.134 unidades de cuidado intensivo en el Valle, el 90% están ocupadas, 599 de ellas con pacientes COVID-19. Y en la capital del departamento, la ocupación de las 859 camas alcanzó el 92%. 8 de la noche inicia el toque de queda en el Valle del Cauca y en otras noticias las autoridades capturaron en las últimas horas a un temido disidente de las FARC en el municipio de Jamundí. Cayó alias Ricardo, uno de los sujetos más buscados por las autoridades en el suroccidente del país. Tenía una amplia trayectoria en grupos armados ilegales y estaría relacionado con el secuestro y muerte de un funcionario del CTI el pasado 26 de marzo en el departamento del Cauca. Alias Ricardo es una persona que, de acuerdo a informaciones por fuentes humanas, participó en el retén ilegal en donde secuestran y ultiman a nuestro funcionario del CTI. Igualmente participó en días pasados en el ataque terrorista al personal acantonado de la Policía Nacional en la Hacienda La Emperatriz. El hombre fue capturado por la policía en el municipio de Jamundí, hasta donde había llegado para evadir los controles en el departamento del Cauca y continuar delinquiendo en la región. Tiene orden de captura por terrorismo y concierto para delinquir. Se conoce que puede ser cabecilla de una comisión de la Dagoberto Ramos. Este temido cabecilla de las disidencias quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con su judicialización. Respetemos las restricciones y el autocuidado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. Alerta en Barranquilla por nuevo récord de fallecimientos. Inicia cuarentena a partir de la medianoche. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Medellín de nuevo está bajo confinamiento hasta el próximo lunes. Los ciudadanos solo pueden salir para abastecerse y para trabajar en aquellas labores que tengan excepciones. Yossi, buenas tardes. ¿Cuál es el panorama? Hola, buenas tardes. El panorama es que la mayoría de ciudadanos han acatado esta norma. Sin embargo, según la policía, durante la primera noche de confinamiento y de toque de queda en el Valle de Aburrá se aplicaron 188 comparendos, en su mayoría por aglomeraciones y alto volumen. También hemos observado en las calles, especialmente aquí en los parques como en el municipio de Itagüí, que algunos adultos mayores salen incluso a vueltas que no tendrían que hacer durante el día y han tenido que ser entrados por la policía. De nuevo, Medellín y los demás 124 municipios de Antioquia permanecen en confinamiento. El comercio amaneció cerrado, excepto establecimientos de abastecimiento y artículos de primera necesidad. Aunque la mayoría de ciudadanos acataron la norma, muchas personas, incluso adultos mayores, salieron a las calles y parques. Patrullas de la policía tuvieron que alertarlos. Por favor, no pueden estar en el parque, no pueden estar en el parque. Allá los señores que están sentados, por favor, estamos en toque de queda. ¿Usted cuántos años tiene? 66. ¿Y por qué está hoy en la calle con este pico de contagios? Yo voy para casa, que está para aquí haciendo una vuelta. Tengo que buscarme la platica, mi amor, porque aquí nadie llega uno para comer. La policía realizó 188 comparendos en el área metropolitana durante la primera noche de toque de queda, en su mayoría por aglomeraciones con alto volumen, riñas y violencia intrafamiliar. Asumamos este fin de semana dentro de una etapa muy crítica como un momento para estar al interior de nuestra familia, reflexionando y en paz. El confinamiento será hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Entre tanto, el panorama por COVID en el departamento es crítico. Se presentó la cifra más alta de fallecimientos con 114 muertos en las últimas horas. En otras noticias, también es dramático el número de personas que están esperando una unidad de cuidados intensivos. Según la Secretaría de Salud, son 276. Noticentro 1 CMI conoció el caso de un hombre de 32 años que lleva 15 días en estado crítico por falta de un respirador. Milton Castro, de 32 años, comenzó con síntomas de COVID el 1 de abril. Pese a que varios días solicitó a su EPS la prueba, según sus familiares, no se la hicieron y tuvo que tenerla por su cuenta. Empezó con los síntomas normales de fiebre, dolor en el cuerpo. Una vez dio positivo, su estado de salud comenzó a empeorar hasta que comprometió sus pulmones y riñones. Varias veces lo devolvieron a urgencias a su casa según su familia, hasta que tuvo que ser hospitalizado.
A los 2 días vuelve porque ya no podía ni siquiera voltearse. Mi cuñada lo tenía que ayudar a voltearse la cama. Ahí lo atendieron, lo dejaron hospitalizado. De momento nos dijeron, tiene un pulmón afectado. El drama siguió, pues durante una semana buscaban una UCI, pero no había ni una en la ciudad, ni siquiera para traslado. No se tiene la conciencia plena hasta que uno lo esté viviendo. Pese a que 119 pacientes críticos COVID han sido trasladados a otras ciudades, aún hay 276 en lista de espera, 31 de ellos para UCI. Este fue el drama que vivió esta familia, pero en las últimas horas, de manera particular, lograron obtener una UCI. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Yussi, muchas gracias. Y en el departamento del Atlántico, el COVID-19 no da tregua. Registró récord de muertes mientras se extreman las medidas. ¿A qué hora inicia el toque de queda, Jorge Castro? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Iniciará a las 6 de la tarde de este viernes e irá hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Será por segundo fin de semana consecutivo que Barranquilla y los 22 municipios del Atlántico estarán bajo confinamiento total. Son 59 horas de cierre a toda actividad comercial, social, religiosa y deportiva. Seguimos en alerta roja, estamos fluctuando siempre entre 85, 88, 86 en cuanto a UCI y un número similar en camas hospitalarias. En menos de un mes, 3 docentes de este colegio han fallecido por COVID-19, aún sin iniciar la alternancia en esta institución de educación secundaria. Los educadores perdieron la vida tras contagiarse. Y desafortunadamente estos 3 docentes que fueron infectados con este virus y fallecieron, de los cuales todavía hay 4 docentes más de esta misma institución recluidos en la clínica, 2 recluidos en la clínica, 2 con tratamiento directamente en casa. En esta tercera ola, científicos advierten que se está presentando un comportamiento diferente en el que los niños sin comorbilidades han resultado contagiados. Es una niña, sí, es menor de 1 año de edad, que tiene el diagnóstico de COVID y en este momento la información actualizada es que está estable, se está recuperando. Gracias a Dios hay esperanzas de un mejor pronóstico el día de hoy. En el Magisterio del Atlántico se reporta la muerte de 69 educadores por COVID-19 en lo corrido de la pandemia. La próxima semana también regirá el toque de queda nocturno en Barranquilla y los 22 municipios. Información desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y fue capturado por la policía un taxista integrante de la banda Los Amarillos, dedicada al hurto a mano armada en los sectores turísticos de Cartagena. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, televidente. Según las autoridades, este hombre registra antecedentes por homicidio culposo y concierto para delinquir. Empleaba un taxi para evadir los controles de las autoridades. Buscan al resto de integrantes de esta banda. Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el capturado, identificado como Alid Alexander Lazo, integraba la banda Los Amarillos, dedicada al hurto a personas a mano armada en los barrios de la zona turística de Cartagena. Denominada Ali Barriga, igualmente con un arma de fuego, se movilizaba en un vehículo taxi, se desplazaba por la interior de la ciudad. Igualmente esta persona presuntamente hace parte de una banda delincuencial Los Amarillos. Las autoridades indicaron además que el presunto delincuente, junto con el resto de la banda, empleaba taxis con el fin de evadir los controles policiales. Los integrantes de esta banda hacen parte de una investigación que está llevando a cabo la seccional de inteligencia policial, igualmente la seccional de investigación criminal e Interpol. Alias Ali Barriga registra antecedentes por los delitos de concierto para delinquir y homicidio culposo. Entre tanto, la policía le sigue la pista a los otros integrantes del grupo delincuencial. Y en otras noticias, fue capturado alias Alecito, quien empleaba un arma usada por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
alias Alecito, fue capturado en el momento en el que intentaba cometer un hurto en el barrio El Milagro. Lo curioso es que el delincuente usaba un arma de fuego para intimidar a sus víctimas, valorada en más de 100 millones de pesos. Lo que llamó la atención de los policías de la Metropolitana de Cartagena en servicio es que el arma de fuego incautada es una pistola marca Luger P08, calibre 22, conocida con el nombre de la hitleriana, portada por este presunto contraventor penal y considerada por los historiadores como una reliquia durante las dos guerras mundiales y adoptada por el ejército alemán para su uso exclusivo. Las autoridades adelantan las investigaciones para tratar de establecer cómo llegó el arma a la ciudad y por qué estaba en manos de ese delincuente. Cabe destacar que no es la primera vez que la policía incauta una pistola de este tipo. En 2018, 2 delincuentes fueron retenidos empleando un arma parecida. La pistola nazi quedó en poder de la Fiscalía, que decidirá si es entregada a un museo o destruida. Y hace pocos minutos se entregó ante la Fiscalía General de la Nación la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, condenada a 12 años de prisión por el Tribunal Superior de Cartagena por la venta ilegal de un tramo de playa en el sector El Laguito. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Se registran 650 familias damnificadas y 700 hectáreas de cultivos afectados por la ola invernal en 5 municipios del Meta. El departamento del Meta se sigue viendo afectado por la ola invernal. El municipio del Castillo se ve damnificado por el invierno, sufriendo inundaciones en su área rural por el desbordamiento de los ríos Ariari, La Cal y el Guape, inundando más de 100 hectáreas de cultivos de pan coger. El llamado es al gobierno nacional para que nos escuche, nos mire. Todos los años está pasando lo mismo. No ha habido una solución concreta porque se hacen algunos trabajitos, pero eso el río olvida, desbarata todo y seguimos por lo mismo. Igualmente en el municipio de Granada, el desbordamiento del caño Topazo inundó las veredas Las Brisas, afectando a más de 80 hectáreas de cultivos y cachameras. Estas son las clemencias de nuestros campesinos, haciéndole un llamado a la administración municipal que requieren de maquinaria pesada para poder dragar un poco el río Caño que les está aquí causando estos daños. Las afectaciones en 5 municipios por las lluvias que han caído en los últimos días dejan a 650 familias damnificadas, 700 hectáreas de cultivos de pan coger arrasadas por las aguas, 8 viviendas destruidas, un puente derribado y 3 más averiados. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe. Feliz tarde.